Mi nombre es Natalia Padilla, mi presentación es una síntesis de humanidades. Empezaré con la Edad Media. La Edad Media se inició en el año 711 después de Cristo. Se ubica en el medio de dos grandes épocas, la Edad Antigua y la Edad Moderna. Se caracterizó por ser una época oscura, porque las artes y la libertad del individuo no se ejercieron. Otra característica es el teocentrismo. Pone a Dios como el centro de todo y todo emana de él. Expansión del Islam por Arabia, Oriente y llegará hasta la península ibérica. Los musulmanes estarán en España por 700 años hasta que la reina Isabel los expulse en 1492. Las cruzadas fue iniciada por el Papa Urbano VII. Fue quien propuso la primera cruzada en contra de los musulmanes, con la idea Dios lo quiere. Las cruzadas fueron expediciones militares de los cristianos de Occidente, con el propósito de reconquistar Tierra Santa del poder de los turcos y la posibilidad de riqueza y poder. Las universidades fueron centros de estudios donde los nobles estudiaron medicina, derecho, teología. El currículo estaba dividido en dos. Trivium, se enseñaba gramática, retórica y lógica. Quadrivium, se enseñaba aritmética, geometría, astronomía. Entre las universidades importantes tenemos a París, Oxford y Cambridge. Los viajes de Marco Polo. Marco Polo viajaría con su padre y tío por el imperio mongol de Genghis Khan por 24 años. Traerán nuevos productos a Venecia como la seda, las especies y la pasta. La creación de su libro, El Libro de las Maravillas, inspirará a muchos viajeros, entre ellos a Cristóbal Colón. Arte religioso. Se distinguió por las figuras religiosas e iglesias de techo alto. La utilización de imágenes tenía un doble propósito. 1. Enviar mensajes religiosos o morales para las personas que no sabían leer o escribir. 2. Servir de vínculo de adoración a Dios, a la Virgen, a los santos o a otras reliquias. Renacimiento. Surge en el siglo XV y XVI en Italia. Es la recuperación de la cultura clásico grecorromana en Europa occidental. Con la caída de Constantinopla y el Imperio bizantino en 1453, sabios y artistas se trasladan a Florencia, Italia. Con los mecenas se va a dar el renacer de la pintura, las letras, la música, la arquitectura, la escultura, las ciencias naturales y humanas, también la recuperación de las obras platónicas. Con el renacentismo se proclama al humanismo como el derecho del hombre a su propia individualidad, a pensar y ser libre. Artistas importantes. Tenemos a Donatello, que se distinguió por su realismo, dramatismo y técnica de bajo relieve. Una de sus obras fue David de bronce. Sandro Botticelli. Sus características en la pintura se distinguen por la elegancia en su trazo, su carácter melancólico y la fuerza expresiva de sus líneas. Una de sus famosas obras es La Primavera. En la obra Nacimiento de Venus es una alegoría que representa el amor cristiano y pagano. Leonardo da Vinci. Fue pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Evolucionó en el arte italiano. Según sus investigaciones científicas, descubrió la anatomía, la óptica y la hidráulica. Entre una de sus obras famosas tenemos a la Gioconda y la Última Cena. Michelangelo es una de las figuras más destacadas del Renacimiento italiano. Fue arquitecto, escultor, pintor y poeta. Una de sus obras, la bóveda de la Capilla Sixtina, es un conjunto de pinturas al fresco para decorar la bóveda. Se encuentra en la ciudad del Vaticano, en Roma. Rafael Sanzio, discípulo de Leonardo da Vinci, pintor y arquitecto. Entre sus obras tenemos a la Escuela de Atenas. Antecedentes de los problemas en la Iglesia durante el Renacimiento. Hubieron dos cismas. Estos fueron consecuencia de conflictos culturales y políticos entre Oriente y Occidente. Al comienzo de la Edad Media fue la separación entre la Iglesia bizantina de Oriente, que era la ortodoxa, y la de Roma, que era la Iglesia
heterodoxa. Al final de la Edad Media fueron las diferencias políticas entre las monarquías europeas y su lealtad al poder papal de Roma. Consecuencias del cisma. La primera fue económica. Se sostenían dos sistemas administrativos papales con la mitad de los ingresos. Por lo tanto, hubo alza en los impuestos y en las indulgencias. 2. Decadencia moral. Los papas se insultaban entre sí como corruptos. Debilitó la fe popular por el papa, porque los feligreses creyeron que el papa tenía las llaves del cielo. 3. Concilio de Constanza. Esta consecuencia fue atender la rivalidad entre los tres papas. Examinar los escritos de los reformistas John Huss y John Wycliffe. Termina la cisma de 40 años y el papado decide regresar a Roma. Cuarta consecuencia. Resolvió la rivalidad papal. El papado no aceptó las nuevas reformas dentro de la Iglesia, por lo tanto se motivó el protestantismo y la herejía. Quinta consecuencia. Ataque a la moral y al clero, por John Huss. John Huss fue el precursor del movimiento protestante y fue condenado a la hoguera por herejía. Se originó el husitismo. Sexta consecuencia, desprestigio del Papa, causado por el husitismo y la loyardía. Wycliffe es condenado al clandestinaje. Séptima y última consecuencia fue la debilidad moral y espiritual de la Iglesia, que buscaba su interés en la expansión territorial, en las finanzas y la cultura renacentista. Humanismo se extendió a partir del siglo XV. Su lugar de origen fue Florencia, en Italia. El ser humano era el protagonista de la historia. Con este movimiento se pretende formar individuos que siguieran una vida de servicio activo a la comunidad, con conocimientos, principios éticos y capacidad de expresión escrita y hablada. El humanista también se preocupaba por los problemas morales y políticos, por ende no podía ser indiferente a la realidad social en la que vivía. El humanismo dio origen a la Reforma Protestante. Personajes importantes: Erasmo de Rotterdam, holandés; Tomás Moro, inglés. Fueron monjes de la Iglesia Católica cuya filosofía era dar a conocer la simplicidad del Evangelio, donde se regresara al cristianismo primitivo, el cual exaltaba los valores humanos de solidaridad y humildad. Protestantismo, movimiento que se desarrolló en contra de las prácticas de la Iglesia y solicitan el cambio de las mismas. Martín Lutero denuncia la venta de las indulgencias que el Papa León X había estipulado para pagar los gastos en la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero, indignado, en 1517, publica las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. En ellas expone que el justo se salva por fe y no por las obras. Lutero es sentenciado en la Dieta de Worms de 1521 por herejía. El Papa pide que Lutero se retracte. Ante su negación, Lutero es excomulgado de la Iglesia. Lutero sale con vida y por orden del príncipe Federico III es escondido en el castillo de Wartburg, Alemania. Allí traduce la primera Biblia en alemán, la cual es entregada al príncipe Federico III en señal de agradecimiento. Por medio de la imprenta de Gutenberg, en 1455, la Biblia se expandirá por toda Alemania. Juan Calvino, reformador protestante de origen francés, creó el movimiento del calvinismo. Su filosofía creía en la predestinación. El hombre nace predestinado a ser salvo o a ser condenado por Dios. El calvinismo creía en el capitalismo y en los sacramentos del bautismo y la comunión. Ulrico Zwinglio, suizo, reformador protestante, condena las imágenes y los templos, creía que el hombre estaba predestinado a la bondad. También valora la predicación ambulante. Contrarreforma fue la reacción que tomó la Iglesia Católica en contra de la Reforma Protestante para poner fin a la crisis eclesiástica. Su propósito era propagar la fe católica a los países no cristianos, como China, Japón y Asia, y recuperar territorio protestante en Alemania y Polonia. Se creó el Concilio de Trento, donde se ratifica la autoridad papal, la salvación por la fe y obras, y se crearon las órdenes religiosas.
las carmelitas, los capuchinos, la Compañía de Jesús. Y con esto concluyo mi presentación. Gracias.